Acompáñenme por favor a Génesis capítulo número 13 y vamos a estar leyendo desde el verso número 9. Dice: pero Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre, y le preguntó ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Y qué le respondió el hombre? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú bendiciendo esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Danos el entendimiento, danos la sabiduría, Señor, el discernimiento especial, Señor, para comprender el deseo de tu corazón. Te pido, Dios, que al salir de este lugar, esta palabra haga mella en nosotros, nos confronte, Señor, y no salgamos de este lugar de la misma manera que entramos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarle esta noche de los temores del hombre, de los temores del hombre. Cuando de pronto yo veo mucha gente como encerrada, yo la veo encerrada, como enclaustrada, como si tuviera algo alrededor que no lo deja moverse ni un lado para el otro. Y sencillamente son como las limitaciones que nos ponemos, ¿sí? Realmente son las barreras que usamos ¿para qué? Para no avanzar. Pero ¿cuál es el fondo? El fondo son los temores, ¿sí? Porque podemos hacer muchísimas cosas, y yo creo que usted y yo nacimos para muchas cosas, pero yo quiero que usted se pregunte para comenzar: ¿realmente hemos hecho todas las cosas para las cuales nacimos? Usted ha cumplido o ha desarrollado por lo menos la mitad de las cosas, ¿sí?, a las que fue llamado, la vocación, la carrera, el don, el talento que tiene. ¿Cierto que no? ¿Cuántos dirían que por lo menos han desarrollado un 10%? A ver, levántame su mano. ¿Un 15%? ¿Un 20%? ¿Nada? ¿Nos quedamos en el 10%? ¿Y menos del 10%? ¿Algunos que me digan ninguno? O sea, quiere decir que hay muchas barreras que no nos han dejado avanzar, ¿cierto? Entonces, miramos que la primera mención que encontramos del miedo es en la Biblia, y es en esta porción. Cuando Dios crea al hombre, ¿cierto? Dios lo crea a su imagen y semejanza. Usted conoce la historia del principio. Y cuando Dios crea al hombre, Dios lo pone en un escenario llamado ¿cuál? El paraíso, donde le entrega la tierra para que él la administre, y le da y le dice todo lo que él tiene que hacer. Y dice la Biblia que le dio toda semilla de todo árbol para que él comiese, pero le dijo: de este árbol no vas a poder tocarlo. Y yo estaba preparando el mensaje y yo decía: ay, Señor, tan bonito, la verdad. O sea, vivir en un lugar donde yo no tengo que preocuparme de absolutamente nada, donde lo tengo todo, donde Dios es mi amigo, donde yo me paseo con Dios porque Él es mi amigo. O sea, puedo andar de un lado para el otro, y donde tengo mucho que hacer, porque Dios le está entregando ¿qué? La administración de la tierra. Pero llega el momento en que Eva
paseando en el Edén, se encuentra con la serpiente, que es significa el enemigo, ¿cierto? Y el enemigo atrae la atención de Eva y la lleva al árbol del cual el Señor le había dicho: no podéis comer. ¿Y qué dice la Biblia? Que ella tomó, ¿cierto?, del fruto, pero no solamente ella tomó el fruto, sino que ella le dio de comer a su esposo. Y Dios le había hablado a él, Dios le había hablado a ella. Y mire lo que le había dicho en el capítulo número 2. Dice, tomó pues, verso 15, y dice: Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. O sea, él sabía lo que Dios le había dicho, ¿cierto? O sea, no es ignorante, no puede decir: no, es que no me di cuenta, es que no sabía. No, él sabía. Pero Eva, dice aquí en el verso número 6, dice que al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces, ¿qué pasó? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Adán, que conoce el mandato que Dios le ha dado, y se deja seducir, entonces lo que pasa en el hombre es que el hombre pierde ¿qué? Pierde la inocencia. Y cuando pierde la inocencia, sus ojos son abiertos para el bien y para el mal. Y cuando son abiertos para el bien y para el mal, entonces el hombre siente que Dios está lejos. Y cuando yo siento que Dios está lejos, entonces empiezo a experimentar el temor, el miedo, el terror. Y dice ahí que cuando esto sucedió, viene Dios y le dice, ¿cierto? Y lo llama. Dice el verso 8, dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, ¿por qué se escondieron? Porque tenían miedo, ¿cierto? Porque les daba pena. Y salieron a esconderse. ¿Por qué? Porque habían desobedecido, pero ahí hay una razón. Yo quiero que usted me ayude a encontrarla esta noche. Y dice ahí, porque fueron abiertos sus ojos, ¿sí? Eran ya conocedores de las cosas. Y entonces dice que el Señor, pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y Dios no le está preguntando: ¿dónde estás? No, sí, yo estoy aquí en el Edén, Señor, aquí en el Edén donde tú me pusiste. No le está hablando del sitio, no le está hablando de la geografía, no, le está diciendo, sí, esa es una pregunta, es una pregunta donde Dios quiso centrar a Adán de una vez y para siempre. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿A dónde llegaste? Y Adán entonces le expresa lo que él siente en su corazón, porque le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Los temores. Esta es la primera mención donde encontramos del miedo, ¿sí? ¿Dónde es que nace? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuándo es que el hombre empieza a experimentar sus temores? Y vemos aquí que es el primer sentimiento negativo y destructivo que el hombre experimenta. Porque hasta ahí todo era lindo, hermoso. ¿Usted sabe? Alguna vez hicimos una representación, ¿cuándo fue? Cuando los personajes de la Biblia, ¿se acuerdan? Que hicimos aquí en el altar, hicimos el Edén.
Y uno se pone a pensar y uno dice, bueno, yo no soy quien para juzgar a Adán y a Eva, porque hemos pecado, hemos fallado, ¿cierto? Pero tuvo que ser muy fuerte. Y hay muchas causas por las cuales hemos estudiado la Biblia tantas veces, por las razones por las cuales la mujer se dejó seducir, cuántas veces escuchamos la voz del enemigo, cuántas veces nuestros oídos están abiertos, ¿cierto? A escuchar otras voces, no entendemos cuando Dios nos habla. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenemos intimidad con Dios. Y si uno no tiene intimidad con Dios, uno nunca alcanza a tener, a poder entender el sonido, esa pertenencia de conocer a Dios y de saber que es Dios el que está hablando con uno. Entonces, esta situación que llevó a Adán a esconderse de Dios era porque lo había desobedecido y su inocencia fue reemplazada por vergüenza. Por eso se escondió, ¿sí? Causando un efecto inmediato sobre la capacidad que tenía de pensar, de sentir, de elegir, y esto ocasionó que ellos vivieran sin Dios y solos. Cuando el hombre está solo, el hombre está lleno de temores. Y está solo porque está alejado de Dios, porque camina lejos de Dios, porque no tiene comunión con Dios, porque no sabe lo que es acercarse a Dios. Y camina ¿en qué? En su sentir, en su capacidad, en lo que tiene. Y realmente el concepto que tiene de los valores está lejos de lo que realmente la Biblia nos dice. Si usted se asoma un momento afuera, usted va a encontrar gente rodeada y llena de temores. Pero yo le pregunto, y volteé con su vecino y pregúntele, ¿aún nosotros vivimos con temores? Cuando el médico nos dice algo, nos deja saber que hay algo que no funciona en nuestro cuerpo, ¿usted siente un temor? Cuando de pronto siente que algo está afectando su economía, ¿cierto? Que eso ocasiona temores. Cuando hay problemas entre esposos o entre la familia y hay un roce, empezamos a experimentar temores, porque muchos de nosotros no queremos quedarnos solos. Yo creo que es lo que menos el hombre quiere, porque Dios creó al hombre para que no estuviese solo. Entonces empezamos a experimentar dolores. Amén. Así que Adán y Eva en la caída perdieron ¿qué? La vida espiritual y su conocimiento de Dios, que era básico en su relación. Ahora ellos estaban ¿qué? Débiles, indefensos, separados de Dios y no tenían elección. Por lo tanto debían de buscar una nueva identidad, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como perdieron esa identidad, entonces ellos salen de ahí y ellos empiezan a buscar una identidad. Y el hombre sigue buscando una identidad. Y usted lo ve, usted lo escucha, buscando una identidad, porque está perdido de Dios, porque no conoce a Dios, porque está lejos de Dios y vive experimentando los temores. Amén. Así que hasta el día de hoy, el temor que fue ocasionado en el Edén produce ansiedad, y la ansiedad produce un desorden mental. Cuando nosotros llegamos la mayoría de nosotros llegamos a diferentes circunstancias de nuestra vida, llámese emocional, llámese físico, llámese financiero, llámese cualquier conflicto. Llega un momento en que usted se paraliza y usted cierra la puerta, y al cerrar la puerta lo que usted hace es que usted se aleja, y al alejarse usted se encierra.
Y es cuando no tenemos que correr, sino que tenemos que enfrentar nuestros temores. Amén. Quiero decirle lo que es el temor. El temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante cualquier persona, cosa o circunstancia peligrosa. Por ejemplo, lo desconocido. ¿Nos da miedo? Claro que sí, lo desconocido. Yo anoche estaba sentada en el comedor de mi casa, preparando el mensaje, leyendo otras cosas, organizando otras actividades, y estaba ahí bien embolatada, hablando por teléfono, haciendo miles de cosas. Y de pronto, yo no sé por qué, pero tenía un frío en los pies terrible, porque estaba haciendo frío. Entonces me levanté, me puse unas medias y me puse unas chanclas y puse un tapete para que en el piso, pues no poner los pies sobre el piso. Pero yo estoy embolatada y de pronto no sé cómo me enredo en el pie, hago así, y cuando hago así siento como un bulto. Y cuando hice así, yo siento el bulto, y cuando hago así, yo, ¡ay! Y quedé ahí. El corazón me hacía así. Yo decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí abajo? ¿Qué es? Te reprendo, diablo mentiroso. Y entonces volví y dice, yo tengo que enfrentar mis temores en el nombre de Jesús. Yo reprendo el miedo y yo no tengo miedo. El Señor está conmigo y la sangre de Cristo me cubre. Y volví a poner. Resulta que tenía la otra chancla del otro pie que había quedado abajo y había quedado arriba del tapete, y te hacía un bulto. Pero pues, casi me da un síncope. Electrocutaba yo ahí. Porque es que uno no sabe, o sea, en la lógica, usted sabe que ahí no hay nada. O sea, está el tapete, pero si está el tapete, está el piso, acabo de poner el tapete, estoy yo, o sea, no hay nadie, o sea, lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Incertidumbre, ¿cierto? Por una realidad que no podemos enfrentar, porque no sabemos. Yo fui una de las personas más miedosas que hay sobre la tierra. Miedosa. Yo no sé por qué, y yo quiero salir de dudas esta noche ya que está mi hermana aquí. Pero cuando yo pasé por un proceso de liberación, donde le cuento que entre 7 personas no me podían tener, de lo violento que era el demonio que yo tenía. 7 personas ministrándome, y las 7 personas, yo hacía así, ¡bum! Y las 7 volaban. Y vino una pareja de pastores a ministrarme, y uno de ellos dijo, es que a mí me muestra el Señor que usted muy pequeña fue encerrada en un closet, y allí usted agarró ese terror. Yo digo, ¿será digno y la que me encerró en el closet? Diga la verdad. Rompamos eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Entonces yo dije, sí. Yo le dije al pastor, sí. Me dijo, sí, es que es lo que Dios me está mostrando. Que usted, siendo muy pequeña, alguien la agarró y la encerró en un closet, y usted se quedó ahí, lloraba desesperada, y le agarró como una claustrofobia, y de ahí viene ese temor tan grande. Pero es que era muy fuerte. Yo no me podía quedar en sola, tenía que dormir con todas las luces prendidas, con todos los televisores prendidos, con música pero bien alto. Me acostaba, y fuera de eso, hasta que yo sentía que por arriba del techo, por debajo de la cama la movían. No, terrible, le cuento que era terrible. Yo no podía salir de noche, terrible. Y después, cuando el Señor rompe esa cadena y me libera, y me llama a un ministerio que es liberación, hágame el favor. Y la primera experiencia que me da es ir a ministrar una muchachita que está encaramada en el piso, volteada así, haciendo levitación. Y yo en la puerta,
así. Y el mismo diablo me volteó así a mirar y me dijo, ¿tienes miedo? Y yo le decía al Señor, ¿y por qué liberación? ¿Por qué no otra cosa? Por favor. Pero por eso bien dice que en su debilidad Él se hace fuerte. Amén. Diga, en la debilidad que tenemos, Dios se hace fuerte. El temor es un sentimiento negativo provocado por algo malo que sucede en nuestras vidas, ¿sí? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Le está preguntando, está buscando la información exacta para que él reflexione, para que él sea confrontado, para que él le hubiera dicho, Señor, ¿sabes? Perdóname. Tú me dijiste que no comiera de este árbol, pero yo fui tentado, yo cedí y te fallé. Perdón. Yo creo que otra sería la historia de la humanidad. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? No, la mujer que me diste por compañera, Señor, ¿sabes qué? La culpa la tienes tú. Porque lo que tú hiciste vino mal de fábrica. Desde el comienzo Adán no entendió lo que era la mujer que Dios le había dicho. Desde ahí viene el conflicto. Porque el hombre no ha podido leer el significado verdadero de lo que es una mujer. Porque no lo conoce. Y solamente está escrito en la Biblia. Y por mano y letra de Dios. ¿Dónde estás tú? Le está diciendo el Señor a Adán. Entonces, ¿la respuesta cuál fue? Tuve miedo porque estaba desnudo. Qué terrible es que Adán tiene miedo del Dios amoroso que lo ha creado y con el cual tenía una buena y excelente comunión. ¿Se imagina qué terrible es? Qué sentimiento tan horrible y destructible es que dañó la relación con Dios. Del Dios bueno, del Dios grande, del Dios misericordioso, del Dios que todo lo había creado, que todo se lo había puesto en las manos. Pero él no pudo entender, no alcanzó a comprender el amor de Dios. Y desde ese mismo momento yo veo cómo se rompe la relación que hay con Dios. ¿Por qué? Por el temor. Por el temor a enfrentar la realidad, la verdad. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántas veces nosotros tenemos temor a enfrentar la realidad? ¿Y sabe qué? Es tan fácil salirnos por un ladito. Es echarle la culpa a las circunstancias, a las situaciones o a otras personas. Pero tenemos miedo. Tenemos un miedo arraigado en nuestras vidas que nos ha detenido, no nos deja avanzar y hay momentos hasta que nos paraliza porque nos convierte en personas tan desadaptadas que no podemos cumplir realmente el propósito de Dios. Por eso la pregunta: ¿cuántos creen que han desarrollado todo el potencial que Dios les ha dado? Mire, cuando los genios, o sea, los que llamamos genios, entre comillas, son hombres y mujeres que han sobrepasado esa línea y han llegado a desarrollar todo ese potencial que Dios le dio al hombre y han llegado al 50, al 60, al 70%. ¿Pero qué son genios? No, no son genios. Lo que pasa es que llegaron a enfrentar sus temores y pasaron y llegaron y subieron y subieron. Eso es lo que ha pasado. Pero muchos de nosotros nos quedamos apenas ahí, empezando. Amén. Así que desde ese tiempo el hombre ha batallado contra el miedo. Vive constantemente experimentando miedo y sus temores, y algunos desarrollan lo que es el terror. El terror es una sensación que paraliza,
que hace que una hormona que hay en el cuerpo salga, suba, baje, y quedamos que no podemos ni siquiera hablar. Parece un paro cardíaco y no nos deja reaccionar. Amén. Así que con frecuencia la mayoría de las personas cubrimos los temores que hay en nuestro interior, y lo que hacemos es que colocamos barreras y máscaras. Vivimos con muchas máscaras, ¿cierto? Y realmente lo que tenemos que hacer es enfrentar los temores. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que vive llena de temores? Lo primero es que nos limita de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, sentimos continuamente que Dios está llamando. Es que Dios está llamando, hermanos, es que Dios está llamando. Es que la Biblia dice, es que el mandato de la Gran Comisión dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, que debemos salir, que vaya a su vecino, que le toque la puerta, que le cuente su testimonio, que ore por los enfermos, que vaya a los hospitales. Pero cuando llegamos a un hospital, a ver cuántos dicen, sí, yo quiero ir a orar por este enfermo. Son muy poquitos realmente los que de pronto van a tener que vencer la barrera de que el enfermo le diga, yo no quiero nada con usted, a mí no me venga ni a tocar, o de tocar una puerta para hablar de Cristo, ¿sí? Y que nos pongan la puerta en las narices, que nos insulten, que nos saquen corriendo, ¿sí? Son los temores los que no nos dejan servirle realmente a Dios. Entonces estamos muy cómodos aquí, estamos muy cómodos realmente viviendo en nuestro círculo de temores, porque es que además ya nos acostumbramos a vivir con ellos, son parte de nuestra vida. Entonces nos limitan a hacer la voluntad de Dios. El temor le da lugar al diablo. ¿Por qué? Para que él nos ataque. ¿Por qué? Porque dice que el temor que me espantaba, dice Job capítulo 3, 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. La mayoría de las veces estamos pensando que si usted sale a la calle, usted piensa que lo van a robar y terminan robándolo, hermano. Que usted se va a accidentar y termina accidentado. Que va a pasar por aquí y algo va a pasar, y es como que continuamente tiene el corazón en la boca, como dicen por ahí, porque algo va a pasar. ¿Y dónde está la confianza en Dios? Yo le pregunto, ¿dónde está la confianza en el Señor? O sea, cuando yo salgo, primero cuando yo me levanto, oro y pido al Señor que me cubra. Y he entendido lo que dice Efesios 6, y usted lo sabe de memoria, cuando dice vestidos con la coraza, con la armadura de Dios. Y siempre me llamó la atención ese versículo, y por eso me fui y lo estudié en todos los idiomas y en todos los lenguajes, y realmente lo que entendí es que si me están diciendo que me tengo que vestir es porque estoy desnudo espiritualmente y necesito un vestido espiritual para poder salir a enfrentar la vida todos los días de mi vida. La Biblia está llena de versículos que me hablan contra el temor y los miedos del hombre. Y qué cosa tan exacta que las referencias, la concordancia habla de que hay más de 366 versículos que hablan contra el miedo y contra el temor. Es como que si Dios se hubiera puesto y hubiera dicho, démele uno para cada día del año. Pero entonces necesitamos ver, el temor nos conduce a escondernos, ¿sí? Vivimos escondidos. El temor nos roba la paz. ¿A cuánto les roba la paz? Y la tranquilidad. Y lo peor de todo es que hoy el temor produce estrés. Es 10. Y algunos viven con un es 20. Porque manejan un temor bastante alto. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 6, verso 48. Y viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis.
Dice que subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Tremendo esto cuando yo creo que muchos conocemos la historia, que llega un grupo y era la noche y dice que él les dice: vamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado, y los monta en una barca y viene una tormenta y él se acuesta a dormir en la barca y ellos están llevados del susto, sí, porque sienten que se van a morir, porque sí, pánico, terror, o sea, ahí está el miedo. Pero el Señor se para y les dice: no temáis, no temáis. Y dice que Él le dice a la tormenta: calla y enmudece. Y dice que vino la paz. Realmente necesitamos conocer a Jesús. ¿Sabe qué escuchaba en estos días? Un mensaje que me llegó a lo profundo y me decía: es muy lindo predicar de Abraham, es muy lindo predicar de Moisés, es muy lindo predicar de José, es muy lindo predicar de David, pero es más lindo predicar de Jesús. Porque es que hay tanto que aprender de Él. ¿Realmente lo conocemos como nuestro protector en medio de las dificultades? ¿Será que yo me voy a dejar vencer del temor en los momentos en los cuales el enemigo va a acecharme? Si yo estoy seguro, óigame bien, de que Jesús está en mi barca, porque es un viaje que inicié con Él, hasta el día que Él me llame a su presencia o que venga por mí, pero yo debo estar seguro de que Jesús está en mi barca, y la barca representa mi vida. ¿Has invitado a Jesús realmente a tu vida? Para que Él sea el que controle tus tempestades, los truenos, el agua, la marea, lo que venga. Y que aun si el agua te tocase, aun si el barco se volteara, Él tiene el control. No, perdón. Él tiene el dominio, pero te ha dado a ti el control. De ti depende que puedas enfrentar las cosas que te producen el temor, la angustia, la desesperación, la agonía, no sé, todo lo que pueda generar los miedos. Amén. Tercero, las garantías del perfecto amor. Vamos a Primera de Juan, capítulo número 4, verso número 18. Dice: en el amor, ¿qué hay? No hay temor. En el amor no hay temor. Pero ¿qué amor estamos hablando aquí? El amor de Dios. Oiga bien. Por eso es que quiero recalcarle que si nosotros no hemos entendido el amor de Dios, porque estamos lejos de Dios, porque no tenemos comunión con Dios, porque no leemos su palabra, porque no hay compromiso, va a ser muy difícil caminar nuestra vida sin temores. Porque aquí dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué lleva en sí castigo? Porque yo no creo en Dios. Y eso va a traer una consecuencia a nuestra vida cuando no creemos que Dios está con nosotros. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos conocer a Dios como el Padre. Necesitamos conocer a Dios como el Hijo. Necesitamos conocer a Dios como el Espíritu Santo. Necesitamos conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos saber que la sangre Él derramó toda, no le quedó ni una gota. Toda su sangre fue derramada por amor a mí, por amor a nosotros.
Necesitamos entender que no estamos solos, que Él se fue, pero envió al Espíritu Santo de Dios para que fuera mi amigo, mi confidente, para que me confrontara, para que me ayudara, para que estuviera conmigo en todo tiempo y circunstancia, porque no estoy solo en ningún momento de la vida. No tendría por qué experimentar así yo sea un humano. Porque mi naturaleza de humano, somos humanos. Y esa va a ser mi tendencia, a sentir un momento en que voy a caer, que voy a perder, que voy a quedarme solo. Que sí, eso es normal en nosotros y Dios lo conoce. Pero dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Dónde nos perfeccionamos en el amor? En la comunión con Dios. Necesitamos buscar más a Dios. Necesitamos conocer su palabra, los deseos de su corazón para mi vida. Necesitamos conocerlo como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. En el amor no hay temor, y esto se aplica a todas las áreas de mi vida, todas las áreas. Usted me habla del área espiritual, necesita fortalecer el área espiritual. Si algunas personas dicen, no, es que mi carácter, es que yo soy muy variable, es que yo vivo contenta, es que me pongo triste, es que por momentos siento que me estoy aburrida, es que estoy desesperada. O sea, usted está así, pero eso no tendría que por qué variar, porque si el Señor está con usted, dice que el gozo del Señor es mi fuerza. Por lo tanto, tendría que haber una estabilidad en mi vida. ¿Sí? ¿Está conmigo? El perfecto amor, que es el amor ágape, es el que va a echar fuera todo temor. Es Dios realmente el que nos va a ayudar. El que teme necesita, diga conmigo, necesito ser perfeccionado en el amor de Dios. Diga, necesito más de Dios. Necesito más de Dios, necesito pasar más tiempo con Dios, necesito estar a solas con Dios, necesito oír la voz de Dios, necesito meterme en esa profundidad que es el amor de Dios. El amor de Dios lo cubre todo. Todo, el amor de Dios lo cubre todo. Mi necesidad, mi vacío, ¿cierto? Mi situación, porque Él conoce mi vida, Él me creó, amén. Así que, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que dice la palabra, primera de Juan ahí mismo, capítulo 4, en el verso 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Necesitamos, hermanos, gloria a Dios, necesitamos conocer el amor de Dios, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Dice la palabra, dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Vamos a ser uno solo en Dios. Y cuando usted sabe esto, tiene la certeza, la convicción de que somos uno solo, hermano, puede levantarse un ejército contra usted. Puede levantarse un terremoto, puede levantarse cualquier calamidad. Y usted y yo no podemos tener temor.
No debemos tener temor, porque cuando tenemos temor es porque realmente el amor de Dios no está en mi vida. No es lo suficientemente fuerte para mantenerme en medio de la tormenta. Y fácilmente vamos a ver, vio que usted ve gente caerse. ¿Ha visto gente caerse? Hay gente que desiste, hay gente que sale, hay gente que se va, hay gente que renuncia. Hay gente que se cambia de un lugar al otro buscando cómo llenar y cómo poder enfrentar esos temores, y no es el lugar, es realmente entender el amor de Dios en nuestras vidas, porque de nada sirve irme de un lado para el otro si realmente en mi corazón no está el Señor. Amén. Así que el amor a Dios nos conducirá a buscarle, honrarle, temerle y adorarle. Esto me va a conducir a una victoria, hermano, completa en nuestras vidas. Diga, en todo y por todo. Seremos más que vencedores. Cuando usted habla de esa palabra que dice es que somos más que vencedores, cuando usted lo dice con certeza, usted lo tiene que creer, no es solamente decirlo. En medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de cualquier cosa que venga para enfrentar a su vida diariamente, usted tiene que levantarse y decir, yo soy más que vencedor. Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Usted podrá enfrentar al mismo diablo, usted podrá enfrentar a todas sus huestes de maldad, usted podrá enfrentar la miseria, usted podrá enfrentar la agresión cuando alguien se viene en contra suyo y usted siente que es algo injusto. Usted podrá enfrentar inclusive las obras ocultas de la maldad, las cosas fraguadas en contra de usted. ¿Sí? Así que, ¿qué haremos entonces ante este gran gigante llamado ¿qué? Temor? Yo le quiero decir una cosa. Yo espero que usted con todo su corazón busque a Dios para sentir su amor, porque esa es la respuesta. Usted quiere estar en medio de una tormenta y estar como que nada le pasa, fresco como una lechuga. Busque a Dios, pero no solamente levántese temprano en la mañana, doble las rodillas, levante las manos, haga guerra espiritual, lea la Biblia. No, dígale al Señor: Señor, yo quiero sentir tu amor, así como yo sentí el día que yo nací los abrazos de mi mamá, así como usted siente el abrazo de un padre, así como usted siente a alguien que lo ama, lo abraza y usted siente que esa persona lo ama. Señor, yo quiero sentir tu amor, quiero que me abraces, quiero sentirme en tus brazos, quiero saber que yo soy la niña de tus ojos, que estoy en el hueco de tu mano. Que así se levante Goliat, que así se levanten las huestes de maldad contra mí. Si yo estoy contigo, Señor, ¿qué puedo temer? Tengo que buscar a Dios, pero para sentir el amor de Dios, que va más allá de toda explicación, porque dio a su único hijo para que Él viniera y muriera por amor a mí. O sea, imagínese el amor de Dios. El amor de Dios perdona. Voltee con su vecino y dígale cuántas cosas Dios te ha perdonado. ¿Cierto? Dios te ha perdonado. ¿Cuántas veces Él te ha levantado? ¿Cuántas veces otros han dicho no? Pero Dios ha dicho sí. Porque yo soy tu Padre. Porque yo te amo y te he amado con amor eterno. Aunque los demás hayan dicho no, aunque tu esposo te haya dicho no, aunque tu esposa te haya rechazado, aunque tus hijos te hayan abandonado, Dios ha dicho sí. Dios ha dicho sí y Él ha extendido su mano por amor a nosotros. Y aun cuando tú le has fallado a Dios, le hemos fallado porque le fallamos continuamente, ¿cierto? Él no ha apagado la luz del sol. Él no ha dicho apaguemos y vámonos. No, el sol sigue saliendo todos los días para nuestra vida. Todos los días sigue saliendo el sol. Todos los días usted puede respirar. Respire el aire. Es el oxígeno
que entra a tus pulmones y te da vida. Es el amor de Dios. Así que rompa toda duda que tenga acerca del amor de Dios. Algunos tenemos traumas de niños porque no entendemos y decimos: ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando murió mi mamá? ¿Y dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? ¿Y dónde estaba Dios cuando perdí esto? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Cierto? Muchas preguntas están ahí. No, rompa las dudas. Rompa las dudas y tenga la certeza de que Dios le ha amado con amor eterno desde antes de la creación. Dios le ha amado con todo lo que usted ha vivido. Dios le ha amado de gran manera. Dios le ha amado. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó esas sensaciones de miedo y de temor ante cualquier circunstancia? Tal vez fue anoche. Tal vez fue esta mañana, tal vez fue unos momentos antes de venir, pero quiero decirle que va a tener que acercarse al Señor y decirle: Señor, hay tantas cosas en mi vida que no me dejan servirte, que me mantienen ocupado, que me mantienen en otras cosas, que no me dejan avanzar a donde tú me quieres llevar, para lo cual yo fui creado, porque yo fui creado con un propósito divino y no lo estamos cumpliendo. Ni siquiera hemos empezado, muchos de nosotros, ¿verdad? Pero yo quiero decirle lo que dice la palabra de Dios. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién? ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? El Señor está a mi favor. Dice: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Mas la misericordia del Señor, levante su mano, es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos y de los hijos y de los hijos. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Sed firmes y valientes, no temáis, ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. El día en que temo, yo en ti confío, dice el salmista. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré, dice, con la diestra de mi justicia. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, hijo, yo te ayudaré. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes, no temáis. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre?
¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, dice el Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echará fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Aleluya. Los temores hay que dejarlos afuera y pararte en el nombre de Jesús. Hay fobias, hay complejos, hay situaciones en la personalidad, hay situaciones que vivimos desde niños arraigados. Todo eso hay que enfrentarlo, hermano. Un día lo vas a tener que enfrentar. El día que te atrevas a salir de esa celda, te vas a dar cuenta del potencial que Dios tiene en tu vida, porque Dios te ha llamado para grandes cosas. Amén. En medio de la tormenta y en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo.